¿Alguna vez has soñado con crear tu propia serie de anime? ¿De verdad crees que podría hacerlo? Siempre pensé que era un sueño demasiado grande para mí. Ha llegado el momento de compartir mi conocimiento contigo. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propia serie de anime? ¿Al estilo Toriyama o Miyazaki? Ahora es posible gracias a la inteligencia artificial. Veremos desde la idea inicial y el lore del universo, hasta los personajes, la animación, las voces y hasta la música. Prepárate para conocer cómo nace un anime sin lápices ni pinceles, solo con unos cuantos clics. ¡Prepárense! ¡Mi poder es absoluto! Sí, carnal. Yo creo que exageraste un poco. Ahora sí te va a llevar la verga. Oh, esto se está poniendo feo. Vi un tamal moverse solo, güey. Te lo juro por mi jefa. Me miró y me dijo, no estás listo para este mole. Desde ese día, cada vez que huelo cilantro, quiero gritarle a los nopales. Pero no me voy a rajar, moflodón. Soy entrenador, no enchilada. Este canal será testigo de tu derrota, Baxter. Y ya que estás, suscríbete y dale like a este video ahora mismo. ¿Derrota? No hables de lo que no entiendes, Kramer. Este canal lleva años preparándose y hoy se va a llenar con tu vergüenza. Prefiero arriesgarme a perder que vivir como un fan más. Esta noche, bajo la luz de la pantalla, uno de nosotros se apodera del canal. Antes de generar imágenes o escenas, lo más importante es definir la base de tu anime. Esto incluye la trama, los personajes y el universo donde se desarrolla. Si saltas esta fase, las imágenes y escenas podrían quedar desconectadas o sin coherencia narrativa. Aquí te explico cómo hacerlo paso a paso. Antes de todo, decide qué género y estilo quieres. Algunas preguntas clave. ¿Será acción, comedia, drama, romance, fantasía, ciencia ficción, terror o una mezcla? ¿Tendrá un tono serio o ligero? ¿Infantil, juvenil, adulto? ¿Se inspirará en tu anime favorito o será completamente original? Consejo: empieza con un género que conozcas y disfrutes. Esto te ayudará a crear personajes y tramas más auténticas. Divide los personajes en categorías básicas. Protagonista: el personaje principal con el que la audiencia empatiza. Define su objetivo, motivación y conflicto. ¿Qué lo hace único? ¿Tiene poderes, habilidades especiales o un trasfondo emocional fuerte? Antagonista: quien crea obstáculos para el protagonista. Su motivación debe ser comprensible, no solo malo por ser malo. Un buen antagonista puede ser un espejo oscuro del protagonista. Aliados o secundarios importantes: ayudan o acompañan al protagonista, aportan personalidad y dinamismo. Tip: haz pequeñas fichas para cada personaje con nombre, edad, personalidad, historia breve, objetivo y conflicto, apariencia física y estilo. Antes de escribir escenas, necesitas un esqueleto de historia. Mundo: ¿dónde ocurre? ¿Es realista, futurista, mágico? Conflicto central: ¿qué problema mueve la historia? Estructura básica: puedes usar la estructura clásica de 3 actos. Inicio: presentación del mundo y personajes. Desarrollo: conflictos, desafíos, giros, clímax y resolución. Confrontación final y cierre de la historia. Consejo: haz un resumen breve de 5 frases por acto. Esto será la guía principal para generar escenas e imágenes. Vamos a comenzar abriendo ChatGPT. Puedes usar la versión gratuita o de pago. También sirve Claude si prefieres otra IA. Una vez abierto, lo primero que haremos es definir el género y estilo de nuestro anime. Empezamos con un prompt general. Aquí le pido a la IA que me ayude a definir el tipo de anime que quiero crear. No hace falta tenerlo todo claro desde el principio. La IA te ayudará a descubrirlo. Ahora profundizamos en el lore. Este paso es clave para que el mundo se sienta vivo. Fíjate cómo la IA inventa razas, religiones, leyendas y hasta política. Puedes ajustar lo que no te guste. Es hora de crear a los personajes. Aquí pedimos una ficha completa de cada uno. Puedes hacer varios intentos hasta encontrar los que encajen con tu historia. Con los personajes definidos, vamos a generar escenas. Aquí le pido a la IA que escriba un momento importante de la trama. Sirve para visualizar cómo hablan, piensan y reaccionan.
Todo lo que generas con IA debe ir en un documento llamado Biblia del Anime. Es tu referencia para mantener la coherencia en la historia, personajes y escenas. Con solo unos prompts ya tienes un universo entero en tus manos. Recuerda que la IA es tu compañera creativa, no tu reemplazo. Tú decides el rumbo de tu historia. Maestro, hice todo lo que me pediste. ¿Ahora me vas a enseñar la técnica suprema? ¿La técnica suprema? ¿Crees que se la voy a enseñar a un idiota como tú? Antes de empezar a generar personajes o escenas, es fundamental entender algo. En una serie de anime, las imágenes lo son todo. La historia puede ser buena, los diálogos interesantes, pero si el diseño visual no atrapa, el espectador no se queda. Lo primero que conecta con tu audiencia es lo que ve. Los personajes, los escenarios, los colores, la atmósfera. Esa es tu primera impresión. Y para lograr eso, vamos a usar Poyo AI, una plataforma todo en uno de generación de imágenes y videos con IA. Poyo AI integra múltiples herramientas avanzadas en un solo lugar, lo que nos permite diseñar personajes, escenarios, escenas animadas y mucho más, sin salir de la plataforma. ¿Cómo funciona Poyo AI? Primero, ingresa a la página oficial de Poyo AI. Asegúrate de configurar el idioma en español desde la parte superior derecha o el pie de página. Pulsamos Crear nuevo proyecto. Utilizaremos el modo Canva. En la esquina superior izquierda encontrarás las dos secciones principales. Imágenes, donde generaremos personajes, fondos y composiciones ilustradas. Videos, donde animaremos esas imágenes y exportaremos el resultado. Una de las herramientas más potentes es Text to Image, que te permite generar ilustraciones estilo anime con solo escribir una descripción. Puedes elegir el modelo de IA, el estilo visual, la proporción e incluso cuántas versiones quieres generar a la vez. Pero en este tutorial vamos a centrarnos en Chat to Image, una función que usa la IA conversacional de GPT-4 integrada dentro de Poyo AI. Aquí podrás hablar directamente con la IA para describir cada escena en lenguaje natural y generar imágenes de forma mucho más rápida, precisa y creativa. Antes de armar las escenas, esto es clave. Diseñar primero a tus personajes y escenarios por separado te da muchísimo más control y coherencia visual. Aseguras que el personaje mantenga su rostro, ropa y estilo en todas las escenas. Puedes crear varias versiones del mismo escenario con distintos ángulos, momentos del día o climas. Al usar esas imágenes como referencia visual dentro del chat, la IA las entenderá como base y mantendrá su estética sin distorsionar. Esto es lo que marcará la diferencia entre un video amateur y un anime consistente y profesional. Para empezar, te recomiendo generar un character sheet, una hoja con tu personaje visto desde diferentes ángulos: frontal, perfil, 3/4. Esto te ayuda a mantener todos los detalles controlados desde el inicio. Copiaremos la ficha del personaje en Chat2IMG y le pediremos que nos cree el character sheet del personaje, indicándole el estilo que deseamos. GPT-4 generará varias imágenes distintas del personaje. Después puedes pedir expresiones específicas, sonriendo, seria, en batalla. Guarda todas las que te gusten para usarlas más adelante. Haz lo mismo para el antagonista, aliados, personajes secundarios y criaturas mágicas. Con los personajes listos, toca construir el mundo donde viven. Paisajes, ciudades, interiores, bosques o entornos futuristas. Recuerda generar diferentes vistas del mismo lugar. Una panorámica, un plano más cercano, una vista desde arriba. Esto te dará más libertad para montar escenas dinámicas. Guarda los escenarios que más te gusten y, si puedes, clasifícalos por ubicación para tener todo organizado. Ahora que ya tienes tus personajes y escenarios, vamos a construir escenas narrativas completas. Sube las imágenes que generaste antes. Por ejemplo, tu protagonista y el fondo del bosque. Luego escribe una descripción como esta. Esta es mi protagonista, una hechicera joven. Y este es el bosque donde vive. Quiero una escena estilo anime donde ella flota sobre el suelo, rodeada de niebla, mientras aparece una criatura mágica delante de ella, que tenga iluminación mágica, fondo cinematográfico.
GPT-4 tomará la información de las imágenes y generará una escena completamente nueva, fusionando al personaje con el fondo, manteniendo la estética que ya creaste. Lo mejor es que puedes seguir conversando con la IA para ajustar el resultado sin volver a empezar. Haz que la criatura mágica esté flotando. Cambia la luz a atardecer. Ahora quiero una toma aérea, desde arriba. La IA recordará el contexto y adaptará la imagen a tu escena. Repite el proceso para cada momento clave. Haz esto para cada escena del episodio. Usa personajes y escenarios como referencia. Describe lo que sucede en la escena, como si se lo contaras a un storyboard artist. Ajusta lo que necesites conversando con la IA. Guarda las imágenes. Al final tendrás tu episodio completo, escena por escena, con coherencia visual, narrativa y estilo anime, listo para animar. Parece que llegaste justo a tiempo. Te he estado esperando y estaba empezando a impacientarme. Una vez tengas tus imágenes completas con personajes y escenarios ya integrados en una escena narrativa, es momento de darles vida y movimiento. Para eso, vamos a usar la función imagen a video de Pollo AI y en concreto el modelo Google Veo 3 Fast. Una de las funciones más potentes de Veo 3 es que puedes generar escenas animadas con voz incluida, todo desde un único prompt. Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en la sección Imagen a vídeo. Verás una interfaz como la de la imagen en pantalla. Aquí es donde vamos a subir nuestra imagen y transformarla en un video corto y dinámico. Selecciona el modelo Veo 3 Fast en el desplegable. Haz clic en el recuadro central y sube una de las imágenes completas que generaste antes. Escribe el prompt completo, incluyendo lo que debe suceder visualmente y lo que debe decir el personaje si quieres voz. Activa la opción Generar audio. De esta forma, la IA leerá el diálogo incluido en el prompt y generará automáticamente la voz integrada en el video. Elige la resolución del video. Haz clic en Crear. Una vez generado, tendrás un clip animado con movimiento de cámara, ambientación cinematográfica y voz integrada, sin necesidad de editar ni sincronizar manualmente. Repite este proceso para cada una de tus escenas importantes. Por el amor de Dios, ¿alguien ha visto al elegido? Una buena animación no está completa sin música. Y en una serie de anime, la banda sonora puede elevar toda una escena. Usamos Suno AI para crear la música de nuestro anime. Entra a Suno. Escribe un prompt con el estilo y la temática que necesitas. Por ejemplo, canción instrumental de estilo japonés tradicional con sonidos modernos, perfecta para un anime de fantasía. Elige si quieres solo música instrumental o una canción con letra generada por IA. Haz clic en Crear. En segundos tendrás varias versiones que puedes escuchar, editar o mejorar. Puedes iterar cuantas veces quieras hasta conseguir el resultado que esperas. Una vez estés satisfecho, descarga la pista en formato MP3. Ahora que ya tenemos las escenas animadas con IA, con la voz sincronizada y la música original, es momento de montar todo el capítulo final. Y para eso usaremos una herramienta profesional. Yo utilizaré Adobe Premiere Pro, pero puedes utilizar cualquier otra herramienta y el proceso es muy parecido. Crea un nuevo proyecto con la configuración que prefieras. Arrastra al proyecto los clips animados generados con Pollo AI, las pistas de música, efectos de sonido extra, voces si decidiste grabarlas o añadirlas por separado. Organiza todo por carpetas dentro del panel de proyecto para trabajar más ordenadamente. Ordena tus escenas en la línea de tiempo. Arrastra tus clips animados a la timeline en el orden de la historia. Si usaste el mismo estilo y formato desde el principio, se unirán sin problemas. Añade tu música de fondo debajo de los clips. Añade efectos, texto o créditos finales. Puedes colocar el título del episodio al inicio. Incluye créditos si colaboraste con alguien o quieres mostrar tus redes sociales. Exporta el episodio. Y así es como hemos creado un episodio completo de anime, usando solo inteligencia artificial. Desde el guión y el lore, hasta los personajes, escenarios, animaciones, voces, música. Y todo montado profesionalmente, sin saber dibujar, sin animar manualmente, sin contratar a nadie. Ahora te toca a ti. Crea tu propio universo, diseña tus personajes, cuenta tus historias y haz tu propia serie de anime con IA. Si te gustó este tutorial,
No olvides dejar un like, compartirlo con alguien que ame el anime y suscribirte para no perderte los próximos videos donde iremos más a fondo en herramientas IA. En la descripción te dejo todos los enlaces para que puedas probarlo ahora mismo. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio.